Buenas tardes para todos. Mi nombre es Cindy Montes, nutricionista del programa de Educación y Atención Nutricional Universitario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Y les damos la bienvenida al primer programa de Aula para Todos. Y hoy tenemos un tema muy especial, muy bonito, muy importante, porque también ya estamos a días de comenzar el año escolar. Y justamente vamos a hablar sobre esto, sobre estas meriendas saludables para los chicos. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Catherine Calvo Molina. Ella es nutricionista, especialista en nutrición pediátrica del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Catherine, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. De nuevo, para mí es un placer poder colaborarles en este programa tan bonito y qué mejor que iniciando el año y en algo pues, que me apasiona un montón, ¿verdad? Que es la nutrición pediátrica y hablar un poquito de meriendas. Voy a irles mostrando, la idea es que vayamos aprendiendo un poquito de este proceso, que con los niños pues es algo como muy básico en las familias, ¿verdad? Siempre se habla de meriendas escolares o siempre como encargados, mamá, papá, los abuelitos, tíos, siempre andan corriendo a ver de qué forma mandar meriendas, pero la idea no es solo mandar por mandar meriendas o nada más como por llenar pancitas, como les decimos. La idea es que nutran, que sean bien llamativas también, tener como toda esa parte del complemento de las meriendas para que los niños y las niñas se lo coman bien, sea placentero para ellos y además bastante nutritivo. Entonces, aquí estoy para colaborarles y cualquier duda, si no, luego ahí me la pueden hacer llegar a través de Cindy. Sí, exactamente. Les recordamos que ustedes pueden colocar sus comentarios en la parte de comentarios del Facebook. Y sin más, adelante, Catherine, este espacio es suyo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, primero, antes de hablar de meriendas escolares, a mí me gusta mucho como hacer el enlace de todos los que tenemos responsabilidad cuando hablamos de un ambiente infantil, ¿verdad? Cuando hablamos de niños y niñas. Porque los rodean, no solo nos rodea a los niños el ambiente familiar, ¿verdad? Sino que también rodea todo el ambiente escolar y todo el ambiente en sí de la comunidad. Entonces, esta triada es importantísima para poder hablar de todo el ambiente alimentario que está rodeando a nuestros niños y niñas y que basados en este ambiente es como ellos se van a desarrollar o van a desarrollar parte de su alimentación, de sus gustos, de sus preferencias y de la salud en general. Porque si sabemos que tenemos un ambiente alimentario, pues que está muy cargado de golosinas, de productos ultraprocesados y de pocos ambientes o de pocos lugares para desarrollar actividad física dentro de la comunidad, pues vamos a tener un ambiente más obesogénico, ¿verdad? Y que es uno de los problemas principales que ahorita está viviendo nuestro país, y yo creo que no solo en Costa Rica, sino pues a nivel mundial, que es la obesidad infantil. Entonces son cosas que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y tener en cuenta que pues todos tenemos responsabilidad en lo que es el ambiente alimentario de los niños y de las niñas. Cuando hablamos de nutrición infantil, hay recomendaciones que a mí me gusta un montón aclararles. Tenemos que hablar de que la alimentación en niños y en niñas debe ser una alimentación suficiente y completa, o sea, que cubra absolutamente todos los nutrientes que los niños y las niñas necesitan para su adecuado desarrollo. Debe ser equilibrado, tener adecuadas porciones para ellos. Es muy diferente, pues, la cantidad de porciones que se va a comer un adulto en cantidades y en tiempos de comidas a los que debería comer un niño o una niña para crecer de forma adecuada. Además, debe ser una alimentación que sea satisfactoria, que más que a uno como adulto, ¿verdad? Le gusta pues comer comida que se vea bien bonita, ¿verdad? Que se vea bien rico, que se vea apetitoso. Entonces a los niños todavía con más razón, porque sabemos que muchas veces tal vez el trozo de sandía como tal, como uno lo ve de forma natural, a ellos no les llame mucho la atención, pero si las partimos en cubitos pequeños, si le hacemos circulitos, si le hacemos como alguna forma más llamativa, pues ellos la van a disfrutar mejor. Y es esa parte de también darles como esa satisfacción a ellos en cuanto a la forma de visualizar el alimento. Y también, pues, algo importantísimo, que los alimentos que ellos van a ingerir, o en este caso que estamos hablando de meriendas, deben ser completamente seguros. Más
los que llevan a la escuela porque tal vez nuestro hijo o nuestra hija sepa comer bien, por ejemplo, una semilla, por ejemplo, semillitas como almendras, ¿verdad? Sepa comer almendras, que toda su vida coma, que sabe bien, que sabemos que no le causa alergia, pero no sabemos si él va a invitar a un compañerito o una compañerita que sea alérgico, que nunca haya comido, que se pueda atragantar porque nunca ha tenido ese alimento en su boca. Entonces, tenemos que procurar que sean seguros, no solo para nuestros niños, sino como para el ambiente en el que se está desarrollando, porque sabemos que los niños tienen esa parte del compartir y aunque uno trate ahora de evitar un poquitito esa parte del compartir alimentos desde que pasamos la pandemia, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Es un ambiente en donde nosotros como adultos no podemos controlar mucho. Entonces, tenemos que controlar la parte de seguridad desde lo que enviamos de casa hacia las escuelas. Y bueno, esto en complemento de estas 5 características importantísimas, bueno, nos van a ayudar un montón para que los niños desarrollen adecuadamente su sistema inmunológico y hagan frente a todas esas enfermedades o virus que pueden, ¿verdad?, estar ahí rodeándolos constantemente también en los centros educativos, que sabemos que de todas formas, una vez que inician las clases, viene un pico de infecciones grande por todo ese compartir, que también es parte de la inmunidad que va generando el cuerpo en ellos. Esto es una frase que me gustó mucho, de hecho también fue publicada por el PREANU dentro de una entrevista que hicieron a algunas profesoras de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Nutrición, y esto me llamó muchísimo la atención, me gusta bastante, digamos, esta frasecita, porque habla de que las necesidades de nutrientes en los niños y en las niñas deben suplirse a lo largo del día. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede realmente cubrir todas las necesidades nutricionales que tienen los niños y las niñas, no se pueden cubrir en un solo tiempo de comida o en 2 tiempos de comida. Eso no se puede. Eso lo que haría más bien es crear ciertos problemas de desarrollo y crecimiento en nuestros niños, porque podríamos intentarlo haciendo que coman grandes cantidades de alimentos, pero el perjuicio para la salud puede ser bastante grande. Entonces hay que tener en cuenta que un niño o una niña no solamente puede comer 1 o 2 tiempos de comida. Necesitamos hacerlo distanciado y necesitamos hacer más tiempos de comida para que realmente se cubran todas sus necesidades nutricionales. Entonces, por eso se habla de que los niños y las niñas necesitamos tener en ellos de 5 a 6 tiempos de comida idealmente. Estamos hablando de un desayuno, de una merienda durante la mañana, ¿verdad? El espacio de la mañana, que ahí es donde vamos a entrar, ¿verdad? En la parte más que todo hablar de meriendas y que generalmente la merienda de la mañana es la que van a recibir en los centros educativos, bueno, dependiendo del horario que roten por ahí. Luego tenemos un almuerzo, una merienda en la tarde y una cena. Ahora, hay centros educativos que otorgan, digamos, lo que es desayuno, lo que es merienda y lo que es almuerzo. Cuando ya dentro del centro educativo se está aportando este tipo de tiempos de comida, no viene a ser indispensable mandar meriendas desde casa. ¿Por qué? Porque más bien estaríamos influyendo en una sobrealimentación en el niño. O sea, no nos va a servir que el niño venga y desayune en nuestra casa, llegue luego a desayunar a la escuela o al kinder. En el kinder o en la escuela se les da una merienda o el complemento que se llama ahora, por lo menos en los centros educativos públicos, ¿verdad? Que se les entrega un complemento, ya sea un burrito, una tortilla con queso, un sanchito, y luego obtienen el almuerzo. Entonces, ahí, si sabemos que nuestros niños y niñas sí suelen comer estos tiempos de comida, no viene a ser necesario el enviar meriendas desde casa. Pero si hay centros educativos donde no ofrecen este tiempo de comida, entonces viene a ser importantísimo poder brindar, como les dije ahora, una merienda adecuada y acorde a su edad y a sus necesidades. Cuando hablamos de esto, de esta frasecita que les mencioné, que el niño no puede cubrir todas sus necesidades con un solo tiempo de comida, es importante porque podría ocurrir varios riesgos. Entonces, por eso es que necesitamos que sean más tiempos de comida que ellos hagan.
Si no logra llenar sus necesidades nutricionales adecuadamente porque no está haciendo los tiempos de comida que debe, puede llevar a mediano o a corto plazo a que hayan problemas con el peso, o sea, que el niño no nos suba peso o que comience a perder peso. Entonces, esto nos puede llevar también a problemas como anemia o a un sistema inmune más debilitado, o sea, que hayan recurrentes infecciones en el niño y en la niña. Y esto es lo que vamos a tratar de evitar también al poder ofrecer más tiempos de comida con mayor cantidad de nutrientes. Pero también, si nos saltamos tiempos de comida, esto puede llegar a afectarnos por otro lado, porque puede que el niño o la niña entonces llegue con muchísima hambre al tiempo de comida principal, vaya a comer más bien de más, se sobrealimente o pase muy ansioso picando otras cosas y al tener más hambre de lo normal y comer más de tal vez alimentos no tan nutritivos, más bien entonces nos puede jugar por el otro lado de la balanza y comenzar entonces más bien a subir de peso. Entonces son dos problemas que se nos puede ocasionar al no incluir adecuadamente tiempos de comida. ¿Qué es importante con las meriendas? Porque es que hablamos tanto de meriendas. Las meriendas nos van a aportar la cantidad de energía y de nutrientes necesarios entre los tiempos de comidas principales. Como entre el desayuno y el almuerzo va a ir una merienda y entre el almuerzo y la cena va a ir generalmente la otra merienda que es durante la tarde. Ellos o las meriendas en sí lo que nos van a ayudar es a complementar toda la calidad de la alimentación que necesitan a lo largo del día para tener un adecuado aporte nutricional, porque solo desayuno, almuerzo y cena no nos van a brindar la cantidad adecuada de nutrientes y de energía que el niño y la niña ocupan para suplir todas sus necesidades. Entonces, es importante que cuando hablamos de meriendas, no nos lo debemos como tomar a la ligera, porque realmente las meriendas incluso pueden llegar a representar más de un 20% de todas las necesidades que el niño necesita durante el día. Entonces es bastante si no hacemos meriendas pues nutritivas. Otro asunto es que pues las meriendas nos van a ayudar a mantener la energía, ¿verdad? Sabemos que los niños y las niñas son seres que están cargadísimos de energía, les gusta mucho jugar, brincar, necesitan energía para hacer también sus deberes, estudiar, hacer sus tareas, entonces las meriendas nos van a ayudar para eso. Y como les dije, no tomarlas a la ligera, o sea, es importante pensar que las meriendas son como mini comidas y tenemos que planearlas con tiempo. No deben ser de forma espontánea, que bueno, mami, papi, tía, tengo hambre, viene a la hora de la merienda y bueno, vaya a la refri a ver si encuentra el jugo y saque unas galletas. Ese no es una merienda planeada, eso es nada más tener algo ahí para salir rápido del camino, pero no nos está aportando nutrientes adecuados para el niño y la niña. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Yo sé que en el diario vivir andamos como mucho corre y corre, ¿verdad? Yo soy mamá de un niño que ya va para 5 añitos. El año pasado fue como ya mi primer acercamiento con ya lo que es un niño escolarizado y comenzar pues a planear meriendas y hacer este tipo de cosas. Yo sé que es difícil muchas veces sacar con mucho tiempo, pero la idea es organizarnos, tener a mano alimentos saludables que sabemos que nuestro hijo o nuestra hija va a comer bien para entonces preparar meriendas rápidas, pero que sean de una forma más saludable, evitando tener las golosinas o los snacks cargados de sal, cargados de grasas saturadas ahí a la mano, sino tener otro tipo de alimentos a mano que también pueden ser rápidos, pero que no son tan, tan de forma espontánea, nada más como el jugo y las galletas llenas de chocolate. Recordar, bueno, sí, que las meriendas tampoco, aunque estemos hablando que las meriendas son muy buen complemento y que son importantísimas, las meriendas no deben suplir los tiempos de comida principal. O sea, no podemos decir que como, mi hijo comió merienda, hizo un burrito a las 4 de la tarde, no sé, se comió una tortilla con frijol y un poquito de queso, y esa fue su merienda de la tarde, entonces ya no va a cenar. Eso no se puede, las meriendas vienen a ser complementos, pero nunca van a sustituir, perdón, el tiempo de comida principal.
¿Qué cuidados tenemos que tener con las meriendas? Porque como les mencioné, deben ser seguras, más si las vamos a mandar a la escuela y nosotros como padres de familia o personas encargadas no vamos a estar tal vez vigilando a nuestros hijos de la situación que están pasando en las meriendas. Entonces, yo les recomiendo en casa, desde pequeñitos, enseñarlos a comer, sentarse con ellos, ver qué se les hace fácil, qué se les dificulta e irles ayudando. Pues obviamente va a ser muy diferente una merienda de un niño de 10 a 11 años a una merienda de un niño que esté en materno, ¿verdad? O en transición, por ejemplo, en kinder va a ser muy diferente, la cantidad de comida va a ser distinta, los trozos o la forma de la presentación del alimento va a variar y la facilidad con que el niño agarre cierto tipo de utensilios también va a variar muchísimo. Entonces, dependiendo de las capacidades que nosotros vayamos viendo en nuestros hijos, pues ahí podemos ofrecerles, ¿verdad? Por ejemplo, a mi hijo pequeñito, desde pequeñito yo le enseñé a comer con estos pinchitos que ahora se pusieron muy de moda y él sabe, por ejemplo, que eso no se come, que eso lo aparta la comida, es como nada más un tenedor pequeñito para ayudarse y apoyarse, que además es decorativo, es muy lindo, pero, por ejemplo, hay que tener cuidado con niños que eso no lo saben. ¿Verdad? Y comenzar entonces a explicarles, medir nosotros en casa si ellos lo están utilizando bien o no, y si vemos que todavía no, entonces mejor, por más linda que se va la merienda, esperamos un tiempo, practicamos en la casa y ya después cuando vemos que están listos los podríamos mandar. Evitar frutos secos, ¿verdad? Como maní, almendras o algún otro tipo de semillas, esos idealmente no mandarlos en las meriendas para evitar cualquier riesgo de atragantamiento o asfixia. Y si lo vamos a mandar, ojalá que entonces sean como molidos o, ¿verdad? Ya granulados, no en la semilla entera, porque si una semillita de esas puede que le quede pegada en la tráquea y puedan dejar de respirar si se les va por mal camino. Maíz tostado también puede ser un alimento que nos puede generar asfixia. Vegetales crudos que sean muy difíciles de masticar en niños que son pequeñitos. Por ejemplo, hablamos de las zanahorias. Las zanahorias son bellísimas, riquísimas y le dan un color muy lindo a las meriendas. Y a los niños, a muchos niños les gusta. ¿Qué es lo que pasa con las zanahorias? Que entonces hay que cortarlas en tiritas finas, evitar que sean tucos grandes de zanahoria, porque un trozo de eso se va y la zanahoria realmente es bastante dura y puede también generar un riesgo de asfixia. Uvas enteras, siempre partidas por lo menos mínimo en 4. Cada uva partida en 4. Y si se puede todavía más. Entre más grandes van siendo los niños, tal vez menos riesgo tienen, pero igual, las uvas, así sean niños grandes, enteras, yo no las recomiendo porque sí pueden generar un grave problema si se les va una uva entera. Los malvaviscos o los marshmallows también son muy peligrosos, no ofrecerlos dentro de las meriendas. De todas formas, estamos hablando no solo por el riesgo de asfixia, o sea, un malvavisco no nos va a aportar absolutamente nada nutritivo dentro de una merienda, lo que va a hacer es un exceso de azúcar que más bien va a dar mayor hiperactividad al niño, entonces mejor evitar ese tipo de alimentos. Cuidado con los utensilios pequeños o los adornos, como les mencionaba anteriormente. Cortar los alimentos en trozos que sean fáciles para ellos, dependiendo, como les dije, de la edad o del grado en el que estén, ¿verdad? Todo eso que les expliqué ahora, ver cuando ellos ya pueden comer una merienda más solitos, tener cuidado con las características del alimento como tal. Otro cuidado que tenemos que tener, digamos, con las meriendas viene a ser lo que son intolerancias o alergias. Nosotros como personas encargadas, pues estamos responsables o somos responsables de lo que nuestros hijos o los niños que tenemos a cargo van a comer. Ya sea que algo les cae mal, que le decimos, ¿verdad? Como que comen y se les inflama un poquito el estómago, ¿verdad? O les causó diarrea, que sean intolerantes a la lactosa, algunos niños, o que algo les caiga mal. O está la parte de la alergia, que ya una alergia alimentaria sí ya es mucho más grave, porque puede comenzar desde un pequeño sarpullido, ¿verdad? Una tos o algo así, pero también puede ser una alergia
puede ser que tengamos un cuadro muy severo en donde incluso se nos comiencen a cerrar las vías respiratorias y tengamos que recurrir ya a otro tipo de ya emergencia o primeros auxilios, ¿verdad? Entonces, nosotros como adultos somos responsables de saber a nuestros hijos qué les va a afectar y evitar mandarlo en las meriendas, pero también somos responsables de educar a nuestros hijos o a nuestras hijas en decirles si son alérgicos a algo, evitemos este alimento. Y sabemos que son niños, entonces al final muchas veces van a caer tal vez en la tentación de algo, por ejemplo, que si es alérgico al maní o si era alérgico al huevo y tal vez en algún momento vea a los compañeritos comiendo y quiera comerse un pedacito de huevo y es alérgico y le genera ya pues un problema grande. Entonces, también nosotros como adultos responsables y encargados responsables tenemos que comunicarlo siempre a los centros educativos. Mi hijo tiene alergia a esto, esto y esto para que ya lo tengan en consideración, porque sabemos que muchas veces en los centros educativos, bueno, es una persona adulta a cargo de 20, 30 niños. Entonces, pues estar como bien informado y mantener bien informado también a las personas adultas a cargo en los centros educativos de que algo pueda causarnos un efecto adverso en el niño o en la niña. Con las meriendas, ¿qué es importante? Bueno, como les mencioné, tenemos que buscar de qué forma entrarle a nuestros hijos, ¿verdad? El sabor de las comidas tiene que ser súper rico. Busquemos algo que a ellos les guste, pero no necesariamente que sean golosinas. El color, buscar colores que sean muy llamativos, que les guste mucho. Entre más variedad y combinación de colores, ellos más contentos y más felices están de probar el alimento. Texturas, a los niños les gustan mucho las texturas crujientes, entonces buscar, por ejemplo, hacer tortillitas y hacerlas como más tostadas. Las frutas crujientes les gustan mucho. Aquí hay que hacer como un paréntesis. Hay niños que les encanta este tipo de cosas y hay otros niños que son muy selectivos o hiperselectivos, incluso depende de la condición que tengan. Entonces ya eso sí hay que ser como más específico en ciertos casos, pero en general, digamos, a los niños les gustan mucho las texturas. Tener mucho cuidado con la temperatura, eso sí. Por ejemplo, si lo que vamos a mandar es un gallito de gallo pinto, estar seguros de que, por ejemplo, en el centro educativo, nuestro hijo o nuestra hija van a poder calentarlo en un microondas, que no se lo va a comer frío, bueno, microondas o en algún otro lugar que lo puedan calentar, o mandárselos ya en un termito que mantenga la temperatura por cierto tiempo para que puedan comérselo adecuadamente sin el riesgo de que comiencen a proliferar microorganismos ahí en el alimento y más bien terminen consumiendo ya algún alimento que esté ahí poniéndose malo y que les pueda más bien generar algún problemita gastrointestinal. Entonces hay que tener cuidado con las temperaturas de los alimentos. Por ejemplo, un yogur, si vamos a mandar yogur, bueno, entonces tratar de mantenerlo en frío, meterlo en una lonchera que mantenga como el frío, y si no, por lo menos sí procurar explicarle. Bueno, mira, te voy a mandar el yogur, pero se lo tienen que comer en el primer recreo para que todavía se mantenga la temperatura fría. Porque si el niño guardó el yogur y entró desde las 7 de la mañana y se lo va a comer en el último recreo a las 2 de la tarde, pues tal vez el yogur no esté del todo malo, pero también le matamos, digamos, las características buenas que nos aporta el yogur, que en ese caso serían los probióticos. Ya un yogur que ha pasado en temperatura ambiente mucho rato ya no nos sirve de mucho. Entonces, explicarles, hoy le voy a hacer esto de merienda y le enseñan la merienda y cómo va preparada para que ya el niño sepa lo que lleva y se vaya organizando también mentalmente él en lo que se va a comer a lo largo del día. Si es un niño o una niña tal vez un poquito más quisquillosos, entonces le podemos dar opciones. Dos opciones dentro de las que el adulto tenga para ofrecer y que el niño elija dentro de esas dos opciones. Si tengo de opción un sándwich de mantequilla de maní y la otra opción es un burrito de frijoles, tengo estas dos opciones, ¿cuál de las dos quiere? Entonces el niño va a elegir uno, se va a sentir el niño con la capacidad de haber seleccionado parte de su merienda y al mismo tiempo nosotros como adultos estamos ofreciendo algo que está a nuestro alcance. Porque si le decimos que quiere llevar de merienda y lo dejamos a lo libre, pues también el niño va a querer comer cualquier cosa. Y ahí más bien entramos como en un dilema con él.
Entonces, siempre ofrecer cosas dentro de lo que sabemos que es saludable, que tenemos a nuestro alcance de la mano. Vigilar siempre las porciones y la higiene y la limpieza, tanto del alimento como de los utensilios en sí que vamos a utilizar, ¿verdad? Dentro de algunos centros educativos en los que yo he tenido la dicha de trabajar, muchas veces cuando uno revisa parte de los utensilios que llevan los niños a la escuela, puede uno ver las botellitas, que son botellitas preciosas, pero que tienen pajillas que dan vuelta o que tienen estos cierres que sube y baja, digamos, la pajilla, y ahí se acumula mucha suciedad. Entonces, estar constantemente limpiando esos utensilios, lavándolos, ojalá con cloro, porque ahí se puede acumular muchísimos microorganismos y más bien generar problemas por otro tipo de situación, que es más que todo hablando de higiene y desinfección. La merienda, ¿cuál es la composición ideal de una merienda? En este caso hablamos de que la merienda, ojalá siempre esté aportando algún alimento fuente de proteína, ya sea algún producto que tenga carne, por ejemplo, puede ser carne molida, alguna carne de res, carnita mechada, por ejemplo, para hacer un sándwich. Pollo puede ser también, pollo desmenuzado, pueden ser huevos, pueden ser lácteos. Los lácteos nos van a aportar una fuente de proteína, pero en este caso los lácteos va a ser queso, yogur y leche. Lo que es natilla y queso crema, eso mejor dejémoslo de lado y ofrezcamos queso, yogur o leche como derivados lácteos, nada más. Luego tenemos lo que son frijoles o leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas. Ellos nos van a aportar una buena fuente de proteína vegetal, pero igual sigue siendo proteína, entonces podemos aprovechar ese tipo de alimentos. Tenemos también que la merienda debería aportarnos alguna harina o algún cereal. En este caso tenemos pan integral, podríamos usar, que tenga pues bastante fibra. Podemos usar tortillas caseras o tortillas de harina, tortilla de maíz, galletas, pero eso sí, galletas que no tengan relleno, que no estén llenas de chocolate o ahí con capas, ¿verdad?, llenas de dulce. Como harina también está la avena, la granola, ¿verdad? Entre otros por ahí. Y podríamos, bueno, incluso el gallo pinto también. Frutas, idealmente tener una fruta, un aporte de fruta dentro de la merienda. Si no tenemos fruta, ojalá entonces algún vegetal, pero siempre tratar de contar con alguno de esos tipos de alimentos, fruta o vegetales, o los dos. Y agua. Evitemos todas bebidas azucaradas dentro de las meriendas. No vale la pena meter un jugo lleno de azúcar en la merienda. ¿Eso de qué nos ayuda? No está hidratando al niño, le está aportando casi, bueno, casi como 6 cucharaditas de azúcar, dependiendo del jugo que sea, pero nos puede estar aportando ya su límite máximo en solo una cajita de juguito azucarado. Entonces, no, es agua lo que necesitamos para hidratar bien a los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, ahí vienen opciones que podríamos usar donde se esté utilizando proteína, harina, fruta y agua. Por ejemplo, la primera opción, una fruta, un mango, con la botellita de agua, y de harina tenemos el pan, ojalá integral, y la proteína, un sándwich puede ser de queso, un sándwich puede ser, bueno, aquí entran, por ejemplo, muchos los sándwiches que se utilizan embutidos, como jamón, ¿verdad? O mortadela. Esos, lo más que se pueda evitar, mejor, porque no son tan saludables para el niño o la niña, o entonces hacerlo de forma más esporádica, porque uno sabe que tal vez a ellos les gusta mucho la parte de los embutidos, pero evitemos usarlos siempre. Idealmente, mejor las proteínas que ven ahí en pantalla y evitar un poquito los embutidos. Tenemos la opción 2, en este caso la proteína viene a ser la leche, y podemos hacer un burrito que tenga la tortilla y también como proteína frijol. Entonces ahí incluso tendríamos 2 fuentes de proteína y de fruta una sandía. Y la opción 3, ya cambiando un poco lo que es la harina, ¿verdad? Que no es ni pan ni tortilla, que tal vez es lo que más se está acostumbrado, la galleta. De yogur sería como nuestra fuente de proteína. A eso le podemos añadir granola o avena, que sería nuestra fuente de harina, la fruta, un banano y el agua. Vean que así sencillas son las meriendas que nosotros podemos buscar para ofrecer. Entonces, los adultos somos los responsables de la alimentación de los niños. Por eso tenemos que aprender a tomar decisiones saludables para ellos. Vean la imagen que ven a la izquierda,
donde sale como un refresco gaseoso, sale una pizza, una hamburguesa, un hot dog, un perro caliente. Bueno, si ustedes lo ven así, puede ser, está bien, ahí hay harina, ahí hay proteína, ¿verdad? Pero hay vegetales incluso, pero ¿de qué forma se ofrecen? Nos están aportando una gran cantidad de calorías, una gran cantidad de grasas que no son saludables para los niños y las niñas, entonces tomemos decisiones saludables en lugar de esa hamburguesa llena de salsa, llena de fritura, podríamos ofrecer entonces un sándwich que igual nos aporte, puede ser un sándwichito de pollo, con tomate, con lechuga, busquemos, ¿verdad? Busquemos nosotros como adultos qué opciones poder ofrecerles a ellos. Bueno, acá les doy un ejemplo, digamos, estos son partes de las meriendas que yo le elaboro a mi hijo Caleb. Entonces, estas son las meriendas que él llevaba al kinder el año pasado, algunas de ellas. Entonces, vean que tampoco es como que uno demore muchísimo en hacer una merienda y ya solo la forma en la que uno presente la merienda, pues cambia mucho las ganas con las que el niño o la niña de verdad lo vayan a consumir. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el primer cuadro que viene sandías en bolitas, por ejemplo, y a la par viene el gallo pinto. Vean que el gallo pinto sí lo teníamos en un recipiente que es un termito que le mantiene como en caliente, ¿verdad? Y para que a él le ayude en las porciones de un niño de 5 añitos. Luego tenemos, por ejemplo, a la par, la mandarina. Vea que en gajitos, le quitamos la cáscara, tal vez para que no le cueste tanto abrirla, como les dije, depende mucho de la edad del niño. Ya si es un niño más grande, podemos mandar la mandarina como tal, con su cáscara. Y bueno, unos burritos de frijol ahí van. Abajo tenemos como unos pancakes en forma de dinosaurios, en forma de estrellitas. Vean el mango. O a la par incluso podemos ver unos gajos de naranja con un burrito al que le pusimos ahí como una carita feliz. Y ya solo eso, ¿verdad? Hace una diferencia grande para que sea un poquito más llamativo para ellos. En cuanto a las otras recomendaciones en nutrición infantil, pues siempre tratar de incluir frutas, vegetales, alimentos ojalá integrales y leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, eso es importantísimo. Y en la casa sabemos que nosotros como adultos somos el ejemplo, entonces nosotros también debemos consumir esos alimentos para que ellos realmente también quieran consumir. Frutas y vegetales, hablemosles a ellos de los colores del arco iris, metamos colores variados, hagamos meriendas. Si hoy le mandamos banano, mañana podemos mandarle una guayaba, al otro día podemos mandar una naranja, ¿verdad? Estar variando también constantemente la fruta que ellos llevan. Idealmente planeen, planifiquen sus menús. No es necesariamente un menú como nutricionista, ¿verdad? Sino un menú que nos pueda decir, bueno, el lunes un sándwich de atún, el martes un pancito con mantequilla de maní, el miércoles voy a mandar una galletita tipo soda con frijolitos molidos, ¿verdad? O sea, cosas sencillas, pero que ya ustedes lo tengan planificado y van a ver que eso se les va a hacer mucho más fácil, tanto para las compras de los alimentos y tener a mano ese tipo de alimentos que en sí entonces les permita no nada más salir del paso por algo rápido, porque no me dio tiempo como adulto y ando corriendo y nada más he hecho la galleta del jugo, sino tener algo a mano rápido, pero que podamos ofrecerlo de forma nutritiva. Tener buenas prácticas de higiene cuando hablamos de manipulación de alimentos, eso es importantísimo. Ellos tienen un sistema digestivo más inmaduro que lo que es un adulto y por eso hay muchos alimentos o virus que les pueden llegar a afectar mucho mayor, de una forma mayor que nos afecta a nosotros como adultos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manipulación de los alimentos que hagamos y evitar en ellos pues el consumo de exceso de azúcar y grasas, que son de los componentes generalmente principales en las meriendas de los niños y las niñas. ¿Verdad? Incluso en consulta uno atiende niños y niñas que los papás, ¿verdad? Nos mencionan que llevan 3 paquetes de galleta al día para que pase comiendo, para que no le dé hambre en la escuela. ¿Y por qué no lleva fruta? No, es que no le gusta. ¿Y en la casa comen frutas? No, es que a nosotros no nos gusta, entonces casi no compramos. Bueno, entonces, ¿cómo pretendemos nosotros como adultos que los niños coman algo si nosotros como adultos tampoco lo ofrecemos
o nos mostramos como ejemplo para ellos desde la casa. Entonces, desde ahí viene nuestra responsabilidad en todo el sentido. Las frituras y golosinas, ¿verdad? Generalmente van a incrementar deseos de querer comer más. Por lo menos lo que son golosinas va a aumentar un poquito más el apetito por todo un juego que hay ahí con la glicemia, que es el azúcar en la sangre y demás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, además de como les mencioné, van a generar más hiperactividad en el niño y la niña, va a dejar de prestar atención en la escuela, o en nuestra casa no va a querer hacer las tareas porque va a querer estar haciendo otro tipo de cosas y lo que menos va a poder es prestar atención y concentrarse. Evitar el consumo de bebidas azucaradas, como les he mencionado. Evitar el uso de alimentos pues también ultraprocesados o mandar a la escuela y al kinder comida rápida, ¿verdad? Ofrecer entonces, ojalá alimentos u opciones más saludables. Y aquí hablamos un poquito más de esa parte de planeación previa, que es lo que les he venido diciendo. Si a mano tenemos una caja con confites y nuestro hijo nos dice, y es lo primero que él ve cuando entra a la casa, en la mesa, que está así la caja llena de galletas con relleno y confites, es lo que él va a querer comer y es lo primero que va a ir a buscar. Evitemos tener ese tipo de cosas a la vista, guardémosla. No es que nuestros hijos en necesidad no vayan a comer golosinas y que se los vamos a prohibir eternamente, no. También sabemos que son niños. Y de vez en cuando no está mal, pero el problema es cuando se viene a ser un hábito de todos los días, ¿verdad? Y tenerlo ahí no está bien porque le estamos influyendo a comer eso constantemente. Pero, ¿qué diferencia hay si tal vez en la refri, en lugar de tener ahí guardados los jugos, yo puedo tener bolsitas de frutas ya picadas, listas, para que entonces cuando el niño o la niña me diga, tengo hambre, mamá, podemos abrir la refri y bueno, ¿cuál es de esta? ¿Cuál quieres escoger? Esta. O tener palitos de queso ya picado, ¿verdad? Que pueda comer por ahí. O sea, buscar opciones que podamos tener al alcance de la mano, que nada más puedan abrir la refri, pero en lugar de encontrarse el jugo, puedan encontrarse otro tipo de alimentos que sean más saludables y más nutritivos. Como ejemplos, bueno, como les mencioné, están los pancakes, arepitas, que esos resisten mucho el calor, podemos mandarlos y no se van a poner feos, podemos hacer montones de figuritas ahí con las arepitas y lo que queremos es también como modificar un poquito la forma. Sándwich o burritos, ¿verdad? Utilizando aguacate, pollo, huevo, queso, atún, empanaditas, podemos hacer empanaditas de pan cuadrado, incluso es nada más agarrar el pan, ponerle, no sé, el frijol y doblarlas y hacerlas como en forma de empanada. Y ya solo eso le cambia un poquito la forma a que es lo mismo. Un sándwich de frijol es el pan con el frijol, pero le cambiamos la forma a una empanadita y ya eso viene a ser un cambio grandísimo en la actitud del niño hacia la comida. Arrolladitos, galletas tipo soda, tortillitas tostadas, ¿verdad? Muffins de huevo, podemos hacer, agarrar los moldecitos para hacer los quequitos pequeños, los muffins, y ahí echar el huevo y revolverlo con vegetales. Lo ponemos un ratito en el horno de la cocina y ya ahí tenemos, digamos, una forma diferente de comer huevo con vegetales y al niño le gusta un montón, omelets, y siempre, siempre, siempre el agua, idealmente, ¿verdad? Pero vean acá, por ejemplo, en esa segunda, en el dibujo que está en medio, que tiene ojitos, eso era pan cuadrado, nada más teníamos el relleno dentro y le hicimos así en rollito. Y entonces quedaban como pequeños rollitos como de sushi, que pueden ser rellenos con frijol, que pueden ser rellenos con un poquitito de jalea y mantequilla de maní, pero la jalea poquito para evitar el exceso de azúcar, que pueden ser con aguacate, que puede ser con pollo, con atún, pero entonces ya solo eso le estamos dando una forma distinta al alimento. Entonces, bueno, vean acá, por ejemplo, el tipo de meriendas que muchas veces se ven en las escuelas y en los centros educativos y que idealmente tenemos que evitar. Y aquí están los tipos de meriendas que tal vez sí podríamos ver de una forma más llamativa. Y bueno, este es el fin de la presentación, de la charla. Espero haberles dado como muchos tips que les sirvan bastante. Vean incluso, por ejemplo, ahí tenemos unas fotitos más. Esos son partes de un burrito, por ejemplo, de atún con aguacate que podamos tener. El atún yo les recomiendo como escurrirlo bien para entonces evitar que la tortilla se nos moje mucho y que ellos puedan consumirla bien en un recreo.
Estos rollitos de sushi de tortilla de harina con mantequilla maní banano es delicioso. Lo pueden probar, van a ver que a los chiquitillos les va a encantar y es súper fácil de hacer. Em, Tenemos, bueno, ese búho que vemos ahí con unas alitas de manzana y las galletitas de esas galletitas de arroz que generalmente conseguimos en forma redondita, ahí lo vemos muy lindo. Ese ya viene a ser como para un tipo de merienda que tal vez queramos hacer en casa porque pues obviamente si lo mandamos así a la escuela, no. Por eso les decía, tenemos que planear bien realmente de qué forma nos va a llegar bien a la escuela, porque sabemos que muchas veces la merienda la agarran hasta de bola, ¿verdad? La loncherita, entonces hasta eso hay que tener cuidado con lo que vayamos a enviar. Y el último dibujito que vemos ahí es parte también de los talleres que yo doy, esa es una foto mía también de los talleres, esa es una tortilla de harina que la metimos en el moldecito de los muffins y le echamos el huevo con los vegetales dentro y eso lo metimos al horno y ya quedó así cocinado, entonces la tortilla sale en forma eh, ya del moldecito. Entonces, son opciones y vean que son cosas súper fáciles. De verdad, la idea tampoco es que gastemos, invertamos un montón de plata, sino es como buscar qué opciones podemos tener para poderles dar. E incluso los niños son demasiado sencillos, a veces más bien lo que es muy sofisticado a ellos no les va a gustar. Entonces es como ir buscando y conociendo bien a nuestros hijos qué sí les puede servir, qué no, para ir pues obteniendo como los mejores resultados con ellos en las meriendas y teniendo todos los cuidados de seguridad que les mencioné que son muy importantes en las meriendas, porque muchas veces se ponen cosas de moda o cosas preciosas, pero que tal vez no son seguros o que nuestros hijos tal vez no lo pueden utilizar pues muy bien. Entonces hay que asegurarnos bien de lo que vayamos a mandar a la escuela. Muchísimas gracias, Catherine. De verdad, un tema muy interesante y, y en realidad es creatividad, ¿verdad? Es solo un poquito de creatividad. Bueno, y ahora realmente en Internet podemos buscar que en Pinterest y cualquier cosa, y ahí nos salen las ideas y como bien decías, es de lo mismo que comemos, solo que le damos vuelta a otra forma y ya se ve completamente diferente, ¿verdad? Me llama Exacto. mucho la atención porque, bueno, yo más bien trabajo mucho con personas adultas mayores y a mí el tema de meriendas con ellos es un tema que me encanta mucho. Y si bien es cierto, pues la composición de una merienda para una persona adulta mayor a un niño o una niña es completamente diferente. Sí, en algo, bueno, que mencionabas, ahí me quedó, ¿verdad? Que es algo que tienen en común, que la merienda es un tiempo al que generalmente no se le presta atención. Es como, Ujú. ah, sí, una merienda, ¿verdad? Como que si la hago, bueno, si no, no, y si la hago puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, siempre tener como mucho cuidado con eso porque, como bien mencionabas, llegan a complementar nuestra alimentación, nuestros tiempos fuertes. Son excelentes tiempos de comida para colocar ahí alimentos muy nutritivos, colocar ahí las frutas, más vegetales, los lácteos, igualmente colocar ahí una proteína y que a veces por no ponerle atención terminamos o omitiendo completamente ese tiempo o más bien generando esos excesos en calorías vacías, llenas de mucho azúcar, mucha grasa, ¿verdad? Pero entonces siempre poner atención a este tiempo que no es cualquier tiempo, sino realmente es muy importante. Sí, exacto, ¿verdad? Todo se basa como en poder planear bien. Es que a veces es como que dicen, no, es que es muy difícil. Por ejemplo, yo doy talleres, entonces yo les doy talleres a los papás y a las mamás. Entonces llegan pensando que quién sabe qué los voy a poner a hacer. Cuando se ven que están utilizando el mismo aguacate, los mismos frijoles molidos, el mismo pan que tienen siempre en casa, solo que se ve de una forma distinta. Ya eso, bueno, hasta incluso para los adultos, qué belleza es comer esas cosas, ¿verdad? Porque a veces uno como mamá, bueno, sí, sí, y pasa mucho, incluso en los memes que uno ve, que uno le hace la figurita al chiquito del pan y uno se termina comiendo como los bordes, ¿verdad? Pero incluso para un adulto también es muy llamativo comer algo así y es rápido de hacer mientras lo tengamos a mano. Es que eso es clave. Si yo a mano solo tengo las galletas con relleno y ando en pura carrera listando las meriendas de mis hijos, pues eso es lo que se van a llevar y eso es lo que se van a comer, porque no vamos a poder organizarnos. Pero si yo también ando rápido, ando en carrera, pero tengo a mano ya los frijoles arreglados y la tortilla, y nada más es agarrar la tortilla, pasarle los frijoles y envolverla y mandarla en una lonchera bonita, es mucho mejor eso.
e igual de rápido. Y eso por lo menos le deja a uno la conciencia tranquila de que estamos mandando algo que a nuestros hijos los va a alimentar bien, ¿verdad? Porque en consulta a veces vienen con ya niños, ¿verdad? Con su exceso de peso, que tal vez no es muy lindo hablar de peso con los niños, pero digamos, uno habla con los papás y explicarles el asunto de los problemas que nos puede generar, ¿verdad? Ya la obesidad infantil como tal, ¿verdad? O sea, no solo de peso, en consulta tengo pacientitos que ya vienen con problemas de glicemias altas, que ya comienzan a tener colesterol alto, que ya tienen como todo otro combo de problemas que generalmente no se veían a esta altura, ¿verdad? O sea, en niños eso no se veía, tal vez hace unos 20 años atrás, cuando nosotras estábamos tal vez más chiquitillas, o sea, era muy difícil realmente ver que algo así se viera tanto en niños. Ya ahora es muy común. Uno va a una escuela y por lo menos de 5 niños uno ya tiene como ese exceso de peso, ese sobrepeso, y usted ve a la familia y viene por ese mismo asunto, ¿verdad? Y tal vez en un momento usted dice, bueno, ¿cómo se puede corregir esto? Pero usted ve las meriendas y comienza a entender muchas cosas, porque al final las meriendas vienen a ser el reflejo de la organización familiar Ujú. que hay. Porque, bueno, si no organizo bien una merienda, que es lo que mi hijo va a llevar al kinder o a la escuela, de seguro mucho menos voy a estar organizando un almuerzo o una cena, si también ando en carrera y voy a tener a mano, ¿verdad? Ese famoso refresco gaseoso de color negro, que es más fácil ir a comprar a la pulpería, que uno ve que siempre pasan al frente de la casa de uno, todos los chiquitos con el refresco abrazado para a Ujú, la hora del almuerzo. ujú, Entonces siempre es como esa organización y por eso es que a mí me gusta como dejar muy claro que ujú. la culpa nunca va a ser del niño o de la niña. Ah, que mi hijo no come esto, o sea, como mencioné, hay condiciones especiales, hay casos especiales, pero en general, un niño sano que tenga un desarrollo adecuado no va a ser culpa del niño que no le guste comer frutas. Ujú. Hay que revisarse uno como adulto, porque siempre la responsabilidad es de uno, no es del niño. Sí, esa parte de, bueno, primero veamos qué está a disposición en la casa. ¿Verdad? Bueno, si bien es cierto, que ahí está la gaseosa, ahí están las galletas, ahí están los confites. Y generalmente, bueno, yo veo estas imágenes y dice, aquello se ve lindísimo, se ve colorido, ¿verdad? Pero muchas veces este tipo también de meriendas, de confites, de golosinas, también tienen colores sumamente llamativos. Entonces, Ah, y sí. los empaques y los muñequitos, ¿verdad? Entonces, claramente el niño le llama demasiado la atención, pero bueno, entonces si sabemos que por ahí le llama la atención esos colores y estas formas, entonces hagámoslo con alimentos nutritivos, pero sí es importante saber que todo comienza desde ahí, ¿verdad? Incluso uno mismo como adulto, al comer vegetales, si uno come un vegetal y dice, uy, no, es que esto no sabía nada, qué feo, y el niño y la niña nos está viendo, comienza a replicar eso y tal vez ni siquiera, tal vez sí le gusta, pero como lo ve a uno, entonces, ah, no, también voy a decir que no me gustó, ¿verdad? En caso contrario, que yo digo, uy, esto me encanta, y como el brócoli, ¿verdad? Y lo saboreo y lo disfruto, entonces los niños y las niñas también están viendo ese mismo comportamiento. Entonces, sí, efectivamente, sobre todo cuando están tan chiquititos, ellos ven y captan todo lo que está sucediendo en el ambiente familiar. Sí, por eso ahí yo mencionaba desde un principio, ¿verdad? Que puse la triada importante, lo que es el ambiente familiar es clave, o sea, es el más importante de todos, pero está el ambiente educativo o la parte de la comunidad educativa escolarizada en la que va a estar, porque obviamente ahí ya el niño no se va a relacionar con uno como familia, ya Ajá, uno no tiene ahí el control, ya ajá. van a ser los amiguitos, ya esa presión de grupo, de que le va a gustar, que va a querer A comer, las ¿verdad? fiestas de la alegría, que viene el día del niño. Exactamente. Ajá, Ah, bueno, y ese es otro punto importantísimo. O ujú, sea, uno ve, es que ya eso da para otra charla, ajá. pero digamos, uno ve en el centro educativo que los comités o los mismos maestros, y no es por echarle culpa a todos, o sea, algunos, ¿verdad? Pero en general la gran mayoría, para obtener dineros, para obtener platas y fondos a nivel educativo, ¿cuáles son las ventas que hacen? ¿Y Aquellas a quién se donas les hermosas. venden? Son las donas Ujú, doraditas, ajá, empanadas y las gaseosas. ujú.
eso es lo que venden en la escuela. ¿Y a quién se lo venden? A los pobres chiquitos. Ajá. Y entonces uno les pregunta a los maestros, ¿y por qué no pueden vender otra cosa? Es que no lo compran, es que lo que vende es esto y nosotros lo que necesitamos es hacer plata. Entonces, ¿a costa de qué en los centros educativos estamos haciendo plata? Ajá. Dañando la salud y la integridad de nuestros niños y niñas, que al final de cuentas son los que están bajo nuestra tutela, bajo nuestra responsabilidad. Sí, tiene que ser Y un eso trabajo en equipo es entre exacto. Y eso da padres. Ajá, para sí, mucho, eso da para otro tema, como le digo, pero bueno, es sí. importante. Y Ujú, el ambiente comunitario, pues también es importantísimo, porque ¿qué es lo que pasa? A veces mandamos meriendas súper bonitas, van chiquitos que comen súper bien, y al salir de la escuela y cruzar la calle, lo primero que se topan es la pulpería. ujú, O el que vende empanadas y ujú. churros ahí al frente de la escuela, Ajá, ¿verdad? Entonces, ajá. este, pues entonces, ¿qué importa ahí? Porque no es que nosotros como papás vamos a ir a pelearnos con el que vende, porque hey, también es parte de que él haga el Estás dinero. Pero trabajando, sí. entonces, la educación viene de la casa, de Ujú, poderle decir al niño, bueno, está bien, no es prohibirle siempre, pero entonces, el viernes tiene permiso de ir a comprarse eso. Los demás días se come. O sea, es decir, también cediendo, pero educando ajá. bien al niño y la niña y que ellos sean los que al final van a tener su poder de elección y entonces confiar nosotros como papás que hemos hecho un buen trabajo y que elijan bien, Sí, ¿verdad? y justamente también en esa parte, ahora que mencionabas, ok, que le demos nosotros opciones a los niños y las niñas y decirles, bueno, ¿quieres llevar esto? ¿Quieres llevar esto otro? ¿Qué tan recomendable es que también ellos sean parte de esa merienda? Que dice, ok, venga conmigo, hagamos esta juntos, ¿verdad? Entonces ahí mismo el niño y la niña van aprendiendo a construir su propia merienda. Claro, sí, Ujú, desde bebés, desde pequeñitos, si los podemos comenzar a incluir en la preparación de su alimento, eso da pie para que después vayan probando y prueben cosas diferentes y les guste, les llame mucho la atención. Como les dije ahora, dentro de las capacidades que van adquiriendo conforme a la edad, ujú, uno puede bien darles la oportunidad de que ingresen con nosotros a la cocina y poder preparar cosas. Más bien de eso se trata. Y aparte de estar educando como en la práctica, ¿verdad? La parte nutricional y de preparar alimentos, también estamos educando en la parte de tener paciencia cuando uno cocina, en la parte de los cuidados, en la parte de la higiene, o sea, comenzamos a educar un montón de cosas desde ahí, entonces, eso es ujú. importantísimo. Sí, porque ya más adelante, ya ese niño, cuando sea adolescente, también decir, bueno, ya fui aprendiendo que yo me puedo hacer mis propias meriendas y a tomar mejores decisiones, entonces ya vemos también en adolescentes meriendas más completas, ¿verdad? Y Exacto. otra parte, bueno, yo sé que el tema de la lectura de etiquetas también es toda una charla, pero así rápidamente, en tema del azúcar, ¿verdad? Que bien mencionabas que a veces un solo paquetito o un solo juguito ya tiene toda la carga de azúcar. Entonces, ¿en qué fijarnos cuando compramos alguno de estos productos? Bueno, es importante, ¿verdad? Fijarnos primero en la porción del producto. Eso es importantísimo. Es como la base clave para poder leer etiquetas, porque muchas veces llegamos y vemos nada más como las calorías. Y yo les pregunto a los clientes, ¿y qué vende las calorías? Ah, que tenga 100, que tenga 150. Bueno, pero ¿cuántas porciones trae el paquete? Y entonces me dicen, ah, y eso no se fija. Ujú, Entonces resulta que al final agarraron un paquete que tenía 4 porciones por paquete y al leer la etiqueta vieron que solo tenía 100 calorías, pero las 100 calorías hacen por una porción. Entonces, si se comen ujú, el paquete entero, ya daría 400 calorías. Ya eso, ¿verdad? Es un poco más profundo, pero no es solo fijarnos en las calorías. O sea, prácticamente eso no nos va a servir de nada. Y eso es como ujú, algo que hay que dejar muy claro. En los productos en los niños, nos interesa ver cuántas porciones trae el producto. Generalmente los productos de niños vienen basados en una porción, que es el paquetito de galletas, que son los palitos, no sé, de algo, el jugo. Con los jugos es importante. ¿Qué tenemos que ver ahí? La cantidad de azúcar. O sea, realmente uno se va a fijar en la cantidad de carbohidratos y muy probablemente el jugo va a decir que tiene un total de 30, de 30 carbohidratos generalmente. Y uno se viene y desglosa y ahí mismo en la misma etiqueta donde dice total de carbohidratos, abajo dice azúcares. Y resulta que el jugo que era 100% fruta
Uno se fija abajo de los carbohidratos de 30 Ujú, y dice azúcares 30. Entonces, y se fija uno ujú, fibra 0. Entonces, ¿qué fruta hay ahí? ujú, Que se hace a base de fruta, pero está tan licuado, tan concentrado, tan lleno de azúcares extra que le añaden que al final de cuentas, este, esos 30 carbohidratos eran 30 gramos de azúcar. Y 30 gramos de azúcar es un montón. ujú, Es un montón. De hecho, ujú, son cinco, ujú. cinco cucharaditas, digamos, que estamos hablando de estos ya, de Sí, y azúcar. ahí llenamos ya Bueno, nuestra recomendación de azúcar del día. exacto, ¿Sí? entonces, en los jugos, revisen los que nos están oyendo ahorita, pónganse a revisar los jugos que tienen a mano ahí en la refri Ujú, y vean que realmente la cantidad de azúcares son los carbohidratos totales. ¿Y qué más tiene un jugo? Cero, 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 todo. ujú. Y veinte O por sea, ciento solo o más. carbohidratos y azúcar. Ajá, Entonces, sí. prácticamente, por eso les mencionaba, no es esencial. Ujú, O sea, un ujú, jugo no se aporta absolutamente nada. ujú, Nada, nada, mejor mandar la fruta y la ujú. botellita. Ajá. ¿Verdad? Sí, acostumbrarlos a tomar agua, bueno, todos, ¿verdad? Desde la Sí, casa, sentarnos al almuerzo, en la cena, con el vasito de agua, así se va haciendo más común, más cotidiano el beber agua, ¿verdad? y Y no ojalá, enojarse, ¿verdad? ajá, Hay muchos cambios, hay muchos ujú, cambios. Me acuerdo cuando yo estaba en la U, estaba comenzando a hacer el cambio de los menús escolares en las escuelas. ujú, Y fue todo el burum boom cuando se quitaron los refrescos o los frescos que se ofrecían en el comedor y se pasaron a agua, ¿verdad? Entonces a los niños se les dejó de ofrecer fresco y con el almuerzo, el vasito. Eso fue un pleito enorme, ujú, porque las personas encargadas de los niños no podían creer que a los chiquitos les quitaran el fresco, que tras de eso era lleno de azúcar y se les fuera a dar agua. Ahora uno entiende cosas, o sea, uno entiende que tal vez hay niños que no toman fresco más en el día, pero igual, ¿qué nos está aportando fresco? ujú, No nos está aportando nada, entonces es mejor comenzar a tomar agua, eso sí nos va a hidratar, no nos va a aportar un montón de azúcar y obtener los nutrientes a partir de las frutas, que incluso muchas veces tenemos en el patio un palo de guayabas, que tenemos en el patio un de banano o los limones, o verdad, o sea, ujú. tampoco es elegir frutas carísimas, que muchas veces es cuando brincan, cuando uno les dice hay que comer frutas y piensan que tienen que ir a comprarse, no sé, el El kiwi, la kiwi, sí, ciruela, ajá, ¿verdad? Que es mucho arándanos, más caro, que ajá, obviamente es muy rico, es muy nutricional, pero tal ajá, vez no es un producto de temporada, por lo menos acá en Costa Rica, ¿verdad? No es algo que se dé, pero ujú, usted, uno sabe que aquí en Costa Rica somos un país tropical y tenemos muchísimas frutas a mano y tenemos frutas de temporada riquísimas, o sea, siempre estamos cubiertos de frutas diferentes, que la temporada ujú, de mango, que la temporada, ¿verdad? Bueno, la papaya, la sandía, todo eso que siempre está más bien como disponible, entonces busquemos frutas que realmente sean baratas o que incluso tengamos en el patio. O sea, no es necesario ponerse a gastar de más, ¿verdad? Y así incluso enseñamos a ellos a sembrar, incluso, ¿verdad? Con el culantro, que sembremos culantro, que es como algo muy fácil de sembrar, y que les gusta un montón. Rápido crece el culantro y ya uno lo puede añadir como alguna merienda, algún ujú. alimento, algo, y ya ellos están contentos porque lo mismo que sembraron se lo están comiendo. Entonces, ¿verdad? Es incluirlos a ellos en todo. Sí, yo creo que lo más importante es eso, preguntarnos qué nos está aportando o qué le está aportando ese alimento a mis hijos, ¿verdad? O a los niños que tengo yo a cargo. Y bueno, ya ahí como para ir cerrando, en días anteriores, en el programa que tenemos de Aula Mayor, hablábamos sobre el tema de envejecimiento saludable. Y a veces cuando vemos el tema de envejecimiento, lo vemos siempre hacia las personas ya adultas mayores, pero en realidad el envejecimiento es algo que tenemos que empezar a pensar desde edades súper, súper tempranas, desde que ese niño incluso está dentro del vientre, ¿verdad? Entonces, ahora que mencionabas esa parte de cómo es posible que ahora vemos niños ya con diabetes, con colesterol, triglicéridos altos, pensar entonces ese niño cuando ya esté en su edad adulta,
cuando ya sea un adulto mayor, bueno, ¿cómo va a estar de salud? Entonces, siempre pensar desde ya en la salud a futuro. Entonces, creo que es como el mensaje más importante, ¿verdad? Que de verdad lo que estemos aportando y consumiendo el día de hoy es algo que se va a reflejar en nuestra salud a futuro. Y el autocuidado es algo que todos tenemos que manejar y qué importante enseñar el tema de autocuidado a nuestros niños y niñas. Desde pequeñitos que aprendan, Ujú, aprendan lo saludable, lo rico que es comer, ujú, pero siendo nosotros ejemplo, que es la ujú. base. Eso es lo Exactamente. principal. Si nosotros no damos el brazo a torcer, ellos Ujú, no van a aprender. ajá. Entonces, es Sí, que, importantísimo. y que Como nunca es adultos, tarde. responsabilizarnos. ¿Perdón? Ajá. Nunca es tarde como adultos decir, bueno, Ah, hoy sí, tomo la decisión por mí y por mi familia hacer estos cambios, ¿verdad? Y que al final nos ayudan a todos. exacto. Ujú. Catherine, de verdad, muchísimas gracias por el tema de hoy. Bueno, ahí está el número de Catherine para que la puedan contactar si tienen más preguntas. Bueno, ahora que mencionabas el tema de los talleres, y qué interesante. Entonces, de verdad, si alguien está más interesado en este tema, cómo alimentar a nuestros niños y niñas, ahí entonces queda el contacto de la doctora para que la puedan contactar. Ujú. Claro que sí, no, muchas gracias, Cindy, por la invitación. Es un gusto volver. Espero ahí, en otras, Claro, también, sí, 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 ahí seguir más en adelante. contacto. Claro, no, muchísimas gracias. Y Hasta gracias a luego. ustedes también que nos estuvieron sintonizando. Ustedes saben que este programa queda grabado, entonces ahí para que lo puedan compartir, lo puedan pausar, tomar algunos apuntes y bueno, y que al final esto ojalá llegue a padres de familia, encargados, a maestros, maestras, que realmente es una información muy importante y que al final siempre es pensando en la salud de nuestros niños y niñas. Estén pendientes siempre de nuestro próximo programa de Aula para Todos. Que tengan una linda tarde.